Buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos? Qué bueno verlos este último domingo de este año. Por si acaso. Se acabó. Se acabó el año y estamos, así como estamos terminando el año, estamos terminando este estudio que estamos por las últimas 5 semanas, esperando con ansias la Navidad. Caray. Pues la Navidad ya pasó. ¿Y ahora qué? Ahora la pregunta entonces es, ¿qué estamos esperando con ansias? La Navidad pasó, a lo mejor decimos el año nuevo. ¿Y para qué esperamos con ansias un año nuevo? Es como lo hemos mencionado anteriormente. ¿Por qué el enfermo quiere curarse? ¿Por qué el moribundo no quiere morir? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que queremos seguir en este mundo? Es una buena pregunta que nos tenemos que hacer esta mañana. Para ver entonces ahora, después de la Navidad, ¿qué es lo que estamos esperando con ansias? El tema de esta mañana lleva por título Esperando con expectativa. ¿Qué es expectativa? Es esperanza. Es que tenemos la fe de que algo va a suceder de la manera que tal vez alguien nos lo mencionó, alguien nos lo dijo. Esperanza. Esperando con expectativa. Así que, hermanos, vamos a ir en un momento de oración para comenzar este tema. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, gracias. Gracias una vez más por un nuevo día. Por una nueva esperanza. Gracias te damos, Padre, porque ciertamente estamos en este último domingo de este año. Se ha ido un año más. La pregunta es, ¿qué hicimos? ¿O qué no hicimos? La pregunta que debemos hacer, Padre, es que si en realidad vivimos un año más en obediencia. La pregunta es si hemos estado buscando tu voluntad. La pregunta es ¿qué viene ahora en un nuevo año? Tal vez como creyentes aún tengamos tantas preguntas. Pero la realidad es que tú hiciste una promesa en tu palabra. La realidad es que tú prometiste un regreso. Y así como se ha cumplido todas y cada una de las partes de tu palabra, de la Biblia, así será tu regreso. Será un regreso que prometiste y que cumplirás. Ciertamente no sabemos el tiempo. Ciertamente no sabemos la hora exacta. Pero tu promesa es fiel y verdadera. Y es por eso, Padre, que estamos aquí. Estamos aquí para seguir aprendiendo de tu palabra, para seguir buscando de tu presencia, para que tú nos hables, para que tú nos guíes. Y eso es precisamente lo que te pedimos en esta mañana. Que seas tú el que nos guíe, el que nos dirija a través de este estudio, a través de lo que tu palabra nos dice de ese regreso. Y que sí, estemos con esa expectativa. Que sí estemos listos y preparados para ese momento, para ese día. Independientemente de la fecha que sea. Padre, ayúdanos en esta mañana, danos el entendimiento, la sabiduría, danos palabra para que todo lo que digamos, todo lo que hablemos sea de acuerdo a tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Esperando con expectativa, hermanos, vamos a estar en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 32 en adelante, donde vamos a hablar de esa expectativa. Esperar con expectativa es esperar con esperanza, es esperar con la ilusión, con la emoción de lo que va a suceder. No con tristeza, no con agobio, no con dolor, sino con esperanza. El escritor nos hace una pregunta inicial
Y esa pregunta dice, ¿cuándo fue la última vez que sentiste mucha anticipación por un suceso próximo? En otras palabras, que ya sabías lo que va a suceder y estuviste anticipado, estuviste preparado para ese suceso, sea lo que sea. Porque en sí de eso es lo que trata este tema, de estar preparados, de estar anticipados a lo que viene. Mire lo que nos dice aquí. ¿Qué tienen en común los delfines, los gansos y los pingüinos? ¿Qué tendrán en común? Son acuáticos. Nada. Pudiese ser. Pero en sí son muy diferentes también. Es verdad, son muy diferentes. Uno vuela, otro vive en los océanos y otro en el hielo. Muy diferentes. Pero cada uno de estos animales tiene un don único e increíble. Cada uno duerme con un ojo abierto. ¿Ha oído usted esa expresión de dormir con un ojo abierto? ¿Por qué? A lo mejor está usted durmiendo con el enemigo. Cuidado. Pero estos tres animales tienen esa característica. Cada uno duerme con un ojo abierto. Una parte de su cerebro se apaga mientras la otra permanece alerta. Cada uno de ellos necesita permanecer despierto, al menos parcialmente. El delfín debe de salir a la superficie para tomar aire. Los gansos deben de dormir mientras migran y los pingüinos deben de permanecer alertas para evitar a los depredadores. Todos hemos escuchado la frase dormir con un ojo abierto. Estos animales realmente lo hacen. Realmente lo hacen porque están a la expectativa de algo, ¿verdad? Estos animales que migran largas distancias sin parar, pues duermen en el camino. Ajá. Entonces, como seguidores de Cristo, podríamos aprender mucho de estos animales, pero en el tema espiritual. Debemos de vivir nuestra fe de manera continua y obediente en nuestra existencia diaria y al mismo tiempo mantener un ojo abierto en espera de la venida de Cristo. Este es el tema de esta mañana, hermanos, y estamos ahí en el libro de Mateo capítulo 24, donde nos va a hablar de algunas parábolas. Y quiero invitar a alguien que vaya al verso 32 al 35 de Mateo 24. Amén. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabréis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. De la higuera aprender. ¿Será que nosotros estamos aprendiendo de la naturaleza en sí? Aquí esta parábola nos llama a aprender de la higuera. Hemos aprendido de la naturaleza en sí. ¿Qué es necesario para que una semilla dé fruto? Tiene que morir. Y es la referencia que también nosotros como creyentes tenemos que morir a nosotros mismos para poder dar fruto. Y es lo que Jesucristo nos llama a hacer. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga. ¿Será que nuestra mirada
si la ponemos en la creación de Dios, podemos aprender tantas cosas para nuestro propio beneficio. Aquí en esta parábola Jesucristo dice: de la higuera aprended la parábola. Tenemos que aprender. En Mateo capítulo 24 y 25 nos relata los comentarios de Jesucristo. Los comentarios que Jesucristo hizo a sus discípulos cuando ellos empezaron a hablar de la majestuosidad del templo de Jerusalén. ¿Verdad? Los discípulos le empiezan a mostrar a Jesucristo el templo, que era un templo hermoso, de su magnitud, de su belleza. Y esto es lo que nos relata estos capítulos 24 y 25. Cuando ellos empiezan a hablarle de este templo, Jesucristo les dice: este templo, dice, no quedará piedra sobre piedra. Empieza a hablarles de lo que sucederá, de lo que venía en un futuro que nadie sabía. En un futuro que no había fecha. Pero más adelante los discípulos le hicieron dos preguntas, como todo buen ser humano. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo sucederá esto? Los discípulos hicieron dos preguntas: ¿cuándo ocurrirá la destrucción del templo? ¿Y cuándo? ¿Y cuáles serían las señales del regreso de Jesucristo? Dos preguntas. Jesús respondió las preguntas de sus discípulos describiendo las señales que rodearían la destrucción del templo y también las señales acerca de su regreso. Jesucristo les contestó claramente cuando leemos el capítulo 24 desde su comienzo, ¿verdad? Hasta este versículo 32 donde estamos comenzando nosotros. Les habla claramente de aquellas señales. ¿Verdad? Sabemos que el templo de Jerusalén fue destruido en más o menos el año 70 después de Cristo. Y no quedó piedra sobre piedra. Y ahora estamos aquí llegando a esta parábola porque ¿por qué Jesucristo hablaba en parábolas? Porque a veces los receptores no comprendían lo que decía. A veces los que estaban escuchando no entendían lo que Jesucristo les había dicho. Y les tenía que explicar de una manera más sencilla. Pero aquí Jesucristo empieza a hablar en el versículo 32, dice: de la higuera aprended la parábola. ¿Qué podemos nosotros aprender de una higuera? Especialmente la gente que no es de campo. En el siglo primero la higuera era algo esencial para esa generación, para el pueblo de Israel. Era algo que era muy usual en aquel tiempo. Y dice: aprended de la higuera la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ¿qué podemos pensar que viene? ¿Cómo está la higuera en este tiempo? Seca, sin hojas, totalmente como si estuviera muerta. Dice: aprender de esta higuera, aprender de la creación que Dios ha creado. La higuera dice: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, dice: sabéis que el verano está cerca. ¿Sabéis qué es lo que sigue? ¿Sabéis qué es lo que viene? Jesús les había dicho a los discípulos, primeramente, que la ciudad y el templo serían destruidos, y esto ocurrió en el año 70 más o menos después de Cristo. Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo ocurrirá esto?
¿Y cuáles serían las señales de su regreso? Jesús respondió ambas preguntas con parábolas. Y esta es la primera. Dice, de la higuera aprended la parábola. Dice, en otras palabras, está diciendo, cada cosa tiene su tiempo, ¿verdad? Dios en su creación creó este universo y puso etapas, puso estaciones del tiempo y del año. Y entonces cuando ya tenemos el conocimiento de ello, ya sabemos qué es lo que viene. Ya sabemos qué es lo que sigue. Ya algunos decimos, podemos predecir un futuro. Pero es algo que ya está establecido. Es algo que es un círculo y que continúa. Pero aquí está hablando en referencia a aquella pregunta que sus discípulos le hicieron. ¿Y cuándo sucederá esto? ¿Y cuál es el tiempo? ¿Por qué el ser humano siempre quiere saber el tiempo?